esposa infiel quedó embarazada, después de un encuentro secreto con 4 hombres. Y afirmó que yo soy el padre. Obtuve una venganza épica. Esto no es ébola. Estas son las consecuencias de tu traición. En mi experiencia, los carteles de bienvenida son solo un preludio del desastre. Debí haber sabido que algo andaba mal. Cuando Tessa insistió en colgar uno en nuestro porche delantero. Como una aspirante a Martha Stewart de los suburbios. Mi esposa, la doctora Tessa Eley, especialista en enfermedades infecciosas. Y aparente experta en traer a casa algo más que conocimientos médicos. Tras su misión humanitaria de 3 meses en África Occidental. Soy Nick Eley, un exmarine de 41 años, convertido en jefe de seguridad informática del hospital. Arreglo computadoras, superviso las transmisiones de las cámaras, y, ocasionalmente, persigo a idiotas que creen que robar equipos médicos es una brillante decisión profesional. Es un trabajo honesto, que paga las cuentas. Y me mantiene lo suficientemente cerca de Riverside General, como para almorzar con mi esposa. Entre sus momentos de salvar vidas, y los míos de prevenir catástrofes digitales. O al menos, así era como solían funcionar las cosas. El cartel ondeaba con el viento de octubre, mientras yo entraba en nuestro camino de entrada. Con los brazos pesados por las compras, para la cena de bienvenida de Tessa. Maddie, nuestra hija de 15 años, había heredado la lengua afilada de su madre. Y mi naturaleza suspicaz. Ella estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. Papá, mamá se ve terrible. O sea, realmente terrible. Acaba de pasar 3 meses en la zona rural de Guinea. Tratando a pacientes con ébola. Pequeña, dale un respiro, le dije. Will, nuestro hijo de 13 años, apareció detrás de su hermana, aferrándose a su Nintendo Switch. Como si fuera una manta de seguridad. Ha estado vomitando toda la mañana, y no deja de revisar su teléfono, cada 5 segundos. Los niños lo notan todo. Es tanto una bendición, como una maldición. Encontré a Tessa en nuestra habitación, sentada en el borde de nuestra cama enorme. Con la cabeza entre las manos. Incluso enferma, era hermosa. Tenía el cabello castaño rojizo, recogido en un moño desordenado. Unos ojos verdes que podrían detener el tráfico. Y el tipo de sonrisa que me había convencido de proponerle matrimonio. Después de 6 meses de noviazgo. Hoy, sin embargo, parecía como si hubiera sido golpeada por un libro de texto médico. Hola, preciosa. ¿Un vuelo difícil? Ella levantó la vista, y, por solo un segundo, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Miedo? ¿Culpa? Antes de que pudiera procesarlo, ella ya estaba en mis brazos, sollozando contra mi pecho. Nick. Necesito decirte algo. Creo que podría haber estado expuesta a algo en Guinea. Estoy teniendo síntomas. Un escalofrío me recorrió. Ébola, Marburgo, o una docena de otras fiebres hemorrágicas, que podrían acabar contigo en días. ¿Qué tipo de síntomas? Fiebre, náuseas, fatiga, y se apartó, incapaz de mirarme a los ojos. Y algunas otras cosas. Necesito ir al hospital esta noche. Pedí todos los favores que tenía, para que a Tessa la atendieran de inmediato en Riverside General. ¿La doctora? Patricia Hendricks, jefa de medicina de urgencias, y una de las colegas más cercanas de Tessa. Se hizo cargo personalmente. En menos de 1 hora, Tessa estaba en aislamiento, mientras le hacían una batería de exámenes. Nick, trata de no entrar en pánico, dijo la doctora. Hendricks, al encontrarme caminando de un lado a otro, en la sala de espera de familiares. Sus síntomas podrían ser cualquier cosa, estrés, agotamiento, o un simple virus. Pero los médicos no aíslan a los pacientes por virus simples. Pasé la noche en esa sala de espera, bebiendo un café terrible. Y viendo a CNN repetir las mismas noticias. Maddie y Will se quedaron con mi hermana,
probablemente preguntándose si su madre iba a morir a causa de alguna exótica enfermedad africana. A las 6 de la mañana, la doctora Hendricks me encontró de nuevo. Su expresión era indescifrable. Nick, necesitamos hablar en privado. Me llevó a una pequeña sala de consultas, que olía a desinfectante y a sueños rotos. El tipo de habitación, donde los médicos dan noticias que cambian la vida. La buena noticia es que Tessa no tiene ébola. Ni ninguna fiebre hemorrágica. La mala noticia es más complicada. ¿Qué tan complicada? Tiene clamidia y gonorrea. Las palabras me golpearon, como un golpe físico. Por un momento, no pude procesar lo que había dicho. Luego, la realidad se derrumbó sobre mí, como un edificio colapsando. Eso es imposible. Hemos sido fieles. Yo he sido fiel. La expresión de la doctora Hendricks fue de una simpatía profesional. Nick, lo siento. Las pruebas son definitivas. Estas infecciones fueron transmitidas a través de contacto íntimo. Mi esposa durante 16 años, la madre de mis hijos, me había engañado. Mientras supuestamente salvaba vidas en África. Había estado ocupada, destruyendo nuestro matrimonio. ¿Cuánto tiempo hace que las tiene? Basándome en la progresión, yo diría que se infectó, en los últimos 2 a 3 meses. Justo en la época en que se fue a Guinea, o, tal vez, después de llegar allí. Diablos, tal vez ni siquiera llegó a Guinea. Me senté en esa habitación estéril durante 20 minutos, mirando el póster motivacional en la pared. Cada día es un nuevo comienzo. ¡Qué montón de basura! Cuando finalmente me puse de pie, me sentí diferente. Más viejo, más enojado, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho. Y hubiera reorganizado mis órganos. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente a quién llamar. Mason Glaze se veía exactamente como lo que era. Un expolicía, convertido en investigador privado, que había visto demasiado, y bebía muy poco café. Como para preocuparse por las sutilezas sociales. Su oficina, encima de la taberna de Murphy, olía a cigarrillos y a decepción. Pero, él tenía la reputación de encontrar la verdad. En lugares donde la mayoría de la gente tenía miedo de mirar. Entonces, tu esposa trajo algo más que medicación contra la malaria, de su aventura africana. Dijo Mason, encendiendo su cuarto cigarrillo, desde que yo había empezado a hablar. ¿Quieres que averigüe quién, qué, cuándo, y dónde? Quiero saberlo todo. Cada detalle, y cada mentira. Eso te va a costar. La verdad, por lo general, cuesta. Deslicé un sobre por su escritorio. Ahí hay 5,000. Encuéntrame la verdad, y habrá 5,000 más. Mason abrió el sobre, contó los billetes, y sonrió. Nick, amigo mío, te acabas de comprar un asiento en primera fila. Para el espectáculo de porquería. Mientras Mason comenzaba su investigación, yo tenía que descubrir cómo manejar las cosas en casa. A Tessa la estaban tratando con antibióticos, y le darían el alta en unos días. Los niños pensaban que tenía algún virus africano exótico, pero tratable. Y dejé que siguieran pensando eso. La parte más difícil, fue fingir que todo era normal. Fui a trabajar, supervisé las cámaras de seguridad, y arreglé problemas de red. Mientras mi matrimonio implosionaba en cámara lenta. Mis colegas en el hospital. Me trataban con la cuidadosa simpatía que se reserva para los familiares de los pacientes. Sin saber que yo, en realidad, era la víctima de un tipo de infección completamente diferente. 3 días después, Mason llamó. Nick, necesitas venir a mi oficina, y es posible que quieras traer una botella de algo fuerte. Encontré a Mason rodeado de fotografías, impresiones de computadora. Y lo que parecía ser equipo de vigilancia. Su expresión era sombría. Tu esposa nunca llegó a Guinea. ¿A qué te refieres? Me refiero a que la doctora Tessa Elley,
pasó exactamente 0 días. Tratando a pacientes con ébola en África Occidental. Ella pasó 3 meses en Portland, Oregón. Estuvo amancebada con el Dr. Owen Grant, del Departamento de Cardiología. Owen Grant. Yo lo conocía. Era arrogante, guapo, y estaba casado, con 2 hijos. Era el tipo de médico, que usaba trajes caros, y conducía un BMW. Como si fuera un dispositivo médico. ¿Cómo lo sabes? Mason deslizó una pila de fotografías por su escritorio. Había recibos de hotel, facturas de restaurantes, y fotos que me revolvieron el estómago. Tessa y Owen en restaurantes, tomados de la mano, sobre mesas iluminadas con velas. Tessa y Owen entrando en habitaciones de hotel. Y Tessa y Owen haciendo cosas, que definitivamente no estaban cubiertas por sus licencias médicas. Hay más, dijo Mason. Tu esposa no solo estaba teniendo una aventura. Ella era parte de algo más grande. Me mostró impresiones de mensajes de texto, publicaciones en redes sociales. Y registros financieros. Tessa había estado involucrada con un grupo de profesionales médicos, quienes organizaban lo que llamaban retiros de educación continua. En realidad, eran elaboradas fiestas amorosas, para médicos, enfermeras y otro personal del hospital. Todo el asunto fue organizado por la doctora Alexis Bass, del Departamento de Psiquiatría. Ella ha estado dirigiendo estas fiestas durante 2 años. Apuntando a profesionales casados que buscan emoción. Tu esposa fue reclutada hace unos 4 meses. La doctora Alexis Bass. También la conocía. De unos 30 y tantos años, rubia, y con el tipo de sonrisa depredadora. ¿Qué hacía que los hombres inteligentes hicieran estupideces? Se especializaba en asesoramiento de parejas, y tenía una práctica privada. Que atendía a la élite médica de Riverside. Así que Tessa no solo engañó. Se unió a un club de infidelidad. Se pone mejor, o peor, dependiendo de tu perspectiva. El grupo guarda registros detallados. Fotos. Vídeos, arreglos financieros. Seguro, se podría decir. Mason me entregó una memoria USB. Todo está ahí. Nombres, fechas, ubicaciones. Y registros financieros. Tu esposa ha estado pagando cuotas de membresía. Y participando en lo que ellos llaman, actividades de desarrollo profesional, durante meses. Miré la memoria USB, como si fuera una serpiente venenosa. ¿Cuántas personas están involucradas? Son 43 profesionales médicos, de 5 hospitales diferentes. Incluyendo algunos nombres que serían noticia de primera plana, si esto saliera a la luz. Guardé la memoria en mi bolsillo, y me puse de pie. Mason, te has ganado tu bono. ¿Qué vas a hacer? Voy a diagnosticar el problema, y a prescribir el tratamiento adecuado. Esa noche, me senté en la oficina de mi casa. Mientras Tessa dormía para superar los efectos de los antibióticos en el piso de arriba. Y los niños veían Netflix en la sala de estar. Abrí la memoria USB, y comencé a leer. Lo que encontré, me puso la piel de gallina. Tessa no solo había sido infiel, lo había estado documentando. Había fotos de habitaciones de hotel. Capturas de pantalla de conversaciones de texto con otros participantes, y registros financieros. Que mostraban que había gastado más de $8,000 de nuestro dinero, en su educación continua. Pero la peor parte, fue leer sus mensajes a Owen y a los demás. Escribía sobre mí, como si yo fuera un obstáculo aburrido, para su supuesta libertad. Nick es tan predecible, había escrito. Los chicos militares son todos iguales. ¿Cero imaginación? Cero imaginación. Ya veríamos eso. Pasé las siguientes 2 horas, creando un expediente exhaustivo. Contenía nombres, rostros, cargos en varios hospitales, registros financieros. Y suficiente evidencia fotográfica, para destruir carreras y matrimonios. En toda la comunidad médica.
Luego, comencé a hacer llamadas telefónicas. Julia Grant contestó su teléfono, al tercer timbre. Yo había conocido a la esposa de Owen, en eventos sociales del hospital. Era tranquila, inteligente, el tipo de mujer que lo notaba todo, pero decía poco. Perfecta para lo que tenía en mente. Julia, soy Nick Kelly. El esposo de Tessa. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Algo sobre nuestros cónyuges. Hubo silencio. Luego dijo, me preguntaba cuándo llamarías. Nos encontramos en Riverside Park a la mañana siguiente. Julia trajo café, y una carpeta manila lo suficientemente gruesa, como para ahogar a un caballo. Se veía cansada, pero decidida, como alguien que se había estado preparando para la guerra. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, le pregunté. Hace 6 meses. Owen se volvió descuidado, con las contraseñas de su teléfono. Abrió su carpeta. Y me mostró impresiones que hacían que la investigación de Mason pareciera de aficionados. He estado documentando todo. Julia tenía estados de cuenta bancarios que mostraban los pagos de Owen a la firma consultora de la doctora. VAS, recibos de hotel, estados de cuenta de tarjetas de crédito. Y fotografías que habrían hecho llorar de alegría a un abogado de divorcios. ¿Por qué no lo confrontaste? Porque primero quería entender la magnitud del problema. Y porque tenía la esperanza de que se desvaneciera por sí solo. Tomó un sorbo de su café, y miró a través del parque. Estaba equivocada. Pasamos 2 horas comparando notas, y construyendo una imagen completa de lo que nuestros cónyuges habían estado haciendo. Los retiros de educación continua eran eventos elaborados que se llevaban a cabo en resorts costosos. Los participantes pagaban cuotas de membresía, asistían a talleres sobre mejora de relaciones y participaban en lo que los organizadores llamaban creación de redes profesionales. No se trata solo de intimidad, explicó Julia. Se trata de poder. A estas personas les excita el secreto, el riesgo y la sensación de ser parte de algo exclusivo. ¿Cuántas personas saben sobre esto? Más de lo que pensarías. Los chismes del hospital viajan rápido. Especialmente cuando involucran a médicos comportándose mal. La mitad del personal de enfermería sabe que algo está pasando. Eso me dio una idea. Julia, ¿cómo te sentirías al hacer esto público? ¿Te refieres a exponerlos? Me refiero a destruirlos. Profesionalmente, socialmente y financieramente. Asegurarnos de que todos sepan exactamente qué tipo de personas son en realidad. Julia sonrió por primera vez, desde que la conocía. Nick, creo que vamos a ser grandes amigos. Durante la semana siguiente, armamos un plan que habría impresionado a los estrategas militares. Julia se encargó de la investigación financiera, rastreando los movimientos de dinero y documentando los gastos. Yo utilicé mi acceso al hospital para recopilar inteligencia sobre las actividades profesionales de los participantes y sus posibles violaciones éticas. Mientras tanto, Tessa llegó a casa e intentó fingir que nada había cambiado. Les contó a los niños historias elaboradas sobre su tiempo en África, completas con fotos falsas que había descargado de sitios web de organizaciones benéficas médicas. Cocinó mis comidas favoritas, me compró regalos caros, e intentó iniciar intimidad. Como si todavía fuéramos una pareja feliz. Yo le seguí el juego. Sonreí, le di las gracias, y actué como el esposo devoto que ella había traicionado. Pero, por dentro, yo estaba planeando su destrucción. Con la precisión metódica que había aprendido en los marines. El gran avance llegó, cuando Julia descubrió que la doctora Bass había estado chantajeando a algunos de los participantes. Las fotos y vídeos del seguro no eran solo por diversión. Eran una forma de presión. Bass había estado extorsionando a los participantes casados, que querían abandonar el grupo.
O que amenazaban con exponer la operación. Los ha estado exprimiendo financieramente, dijo Julia, mostrándome registros financieros. Durante una de nuestras reuniones para tomar café. Algunas personas le han pagado más de $50,000 para que se mantenga callada. Incluyendo a Tessa. Especialmente a Tessa. Tu esposa le ha estado pagando a Bass $2,000 al mes. Durante los últimos 4 meses. Se habían ido $8,000 de nuestro dinero. Dinero que habíamos estado ahorrando para los fondos universitarios de los niños. Para nuestra jubilación, y para la vida que habíamos estado construyendo juntos durante 16 años. Esa noche, tomé una decisión. Era hora de comenzar la guerra. Comencé con la administración del hospital. El Dr. Richard Harwell, jefe de personal, era un administrador estricto y de manual. Que se tomaba muy en serio las violaciones éticas. Solicité una reunión privada, y le presenté una versión cuidadosamente editada de mi evidencia. Dr. Harwell, he descubierto lo que creo que es una grave violación de la ética profesional. Que involucra a múltiples miembros del personal. Le mostré registros financieros, fotografías, y la documentación de la estafa de educación continua. Tuve cuidado de presentarlo, como un empleado preocupado, que denunciaba una posible mala conducta. Y no como un esposo traicionado, en busca de venganza. El rostro del Dr. Harwell pasó por varios cambios de color, mientras revisaba la evidencia. Señor L.I., esto es extremadamente serio. Si estas acusaciones son precisas. Estamos ante posibles violaciones de licencias, infracciones éticas. Y una posible actividad criminal. Pensé que debería saberlo, antes de que se convierta en conocimiento público. ¿Conocimiento público? Doctor, esto involucra a más de 40 profesionales médicos. De múltiples hospitales. La historia va a salir a la luz eventualmente. La pregunta es: si Riverside General se adelanta a ella, o si queda enterrado por ella. En un plazo de 24 horas, el hospital había iniciado una investigación interna. En 48 horas, la noticia se había filtrado al personal de enfermería, a los asistentes administrativos, y a los equipos de mantenimiento. Las redes de chismes de los hospitales hacen que la CIA parezca un grupo de aficionados. Para el viernes, todos en Riverside General sabían que algunos de sus médicos habían sido atrapados en un escándalo amoroso. Aún no conocían todos los detalles, pero sabían lo suficiente, como para empezar a susurrar. En las salas de descanso y en los viajes en ascensor. Tessa llegó a casa esa noche con una mirada conmocionada. Nick, hay rumores circulando por el hospital. Son rumores locos. Sobre algún tipo de investigación. ¿Qué tipo de rumores? Algo acerca de médicos involucrados en actividades inapropiadas. Mala conducta profesional. La administración no dice mucho. Pero la gente está hablando. Levanté la vista de mi periódico, con una inocencia practicada. Suena a un drama típico de hospital. Ya sabes cómo cotillea la gente. ¿Pero qué pasa si me afecta a mí? ¿Qué pasa si la gente piensa que estoy involucrada de alguna manera? Cariño, has estado en África durante 3 meses. Tratando a pacientes con ébola. ¿Cómo podrías estar involucrada en los chismes del hospital? Se quedó mirándome por un largo momento, y vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Estaba empezando a darse cuenta de que sus mentiras cuidadosamente construidas estaban a punto de colapsar. Nick, tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Y sobre algunas cosas que necesito decirte. Doblé mi periódico, y le presté toda mi atención. Te escucho. Pero, antes de que pudiera hablar, mi teléfono vibró, con un mensaje de texto de Julia. Owen ha sido suspendido en espera de investigación. Está comenzando. Le sonreí a mi esposa.
Lo siento, cariño. ¿Qué decías? La gala anual del Hospital General de Riverside estaba programada para el sábado siguiente. Serían 500 miembros de la élite médica de la ciudad, reuniéndose en el centro de convenciones de Riverside, para celebrar otro año de sanación, innovación y excelencia profesional. Bajo circunstancias normales, Tessa y yo habríamos asistido juntos, sonreído para las fotos, y charlado un poco sobre avances médicos y política hospitalaria. Pero, estas no eran circunstancias normales. No creo que debamos ir, dijo Tessa, caminando de un lado a otro en nuestra habitación, mientras yo me ajustaba la corbata. Con todos los rumores y la investigación, podría ser mejor mantener un perfil bajo. Tonterías. Eres una de las doctoras más respetadas del hospital. Esconderte solo haría que la gente piense que tienes algo de qué avergonzarte. La verdad era que yo la quería allí. Los quería a todos ellos allí, porque esa iba a ser la noche en que todo saldría a la luz. Julia y yo habíamos pasado la semana preparándonos. Habíamos filtrado información, cuidadosamente seleccionada, a miembros clave del personal del hospital, asegurándonos de que los rumores estuvieran volando para el momento en que comenzara la gala. También habíamos preparado una presentación especial, que sería difícil de ignorar. El centro de convenciones estaba decorado con los colores de Riverside General. Serpentinas azules y plateadas, mesas con arreglos elegantes, y un escenario donde el Dr. Harwell pronunciaría su discurso anual. Vi a Owen Grant de inmediato. Parecía nervioso, revisaba constantemente su teléfono y evitaba el contacto visual con los demás asistentes. ¿A la doctora? Alexis Bass fue más difícil encontrarla, pero finalmente la vi en el bar, rodeada por un pequeño grupo de participantes de su programa de educación continua. Estaban acurrucados juntos, como conspiradores, que es lo que supongo que eran. Nick. La doctora Patricia Hendricks se acercó con una cálida sonrisa. Qué bueno verte por aquí. ¿Cómo se está adaptando Tessa a estar de regreso? Lo está haciendo bien. Aún recuperándose de su aventura africana. La sonrisa de la doctora Hendricks vaciló levemente. Sí, bueno, estoy segura de que la transición ha sido un desafío. Interesante. La noticia se estaba corriendo más rápido de lo que había anticipado. Me abrí paso entre la multitud, estrechando manos y entablando pequeñas charlas, mientras vigilaba a los jugadores clave. Tessa estaba al otro lado de la sala, hablando animadamente con un grupo de enfermeras, que se veían claramente incómodas. Owen seguía solo, bebiendo lentamente, lo que parecía ser su cuarto trago de la noche. A las 8, el Dr. Harwell subió al escenario, para pronunciar su discurso anual. Habló sobre la excelencia médica, la integridad profesional y la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones de salud. La ironía era tan espesa, que se podía cortar con un bisturí. Este año ha traído desafíos y oportunidades, dijo el Dr. Harwell. Y su voz resonó por todo el abarrotado salón de baile. Se nos ha recordado que nuestra profesión exige los más altos estándares de conducta ética, tanto en nuestra práctica médica, como en nuestras vidas personales. Los murmullos se extendieron por la audiencia. Todos sabían que algo se acercaba. Es por eso que, esta noche, anuncio que Riverside General implementará nuevas políticas con respecto a la conducta profesional y los programas de educación continua. Revisaremos todas las actividades educativas externas para asegurarnos de que cumplan con nuestros estándares de desarrollo profesional. Los murmullos se hicieron más fuertes. En una mesa cerca del frente, vi a la doctora Bass palidecer. Pero, el Dr. Harwell no había terminado. También llevaremos a cabo una revisión exhaustiva de cualquier miembro del personal que pueda haber participado en actividades que comprometan su integridad profesional o que violen nuestro código de ética. Ahora,
Los murmullos se convirtieron en conversaciones reales. La gente miraba alrededor de la sala, tratando de identificar quién podría estar involucrado en el escándalo que se estaba gestando. Fue entonces cuando hice mi movimiento. Me puse de pie, y caminé hacia el micrófono, que había sido instalado para las preguntas del público. El Dr. Harwell pareció sorprendido, pero asintió, para que procediera. Gracias, Dr. Harwell. Soy Nick Kelly, de Seguridad Informática. Tengo una pregunta. Sobre la revisión de conducta profesional que mencionó. Sí, señor Eley. Me pregunto si esta revisión incluirá a los miembros del personal, que han estado participando en lo que llaman retiros de educación continua, que en realidad son elaboradas fiestas amorosas, financiadas con cuotas de membresía, y organizadas por la doctora Alexis Bass. El silencio que siguió fue ensordecedor. 500 personas dejaron de respirar simultáneamente. El rostro del Dr. Harwell pasó por varios cambios de color. Señor Eley, este no es el foro adecuado para. En realidad, doctor, creo que es el foro perfecto, porque tengo documentación que demuestra que más de 40 miembros del personal de múltiples hospitales han estado participando en estas actividades, lo que incluye registros financieros, fotografías y pruebas de chantaje. La sala estalló. La gente se ponía de pie, gritaba preguntas y sacaba sus teléfonos para grabar lo que estaba sucediendo. Vi a Tessa al otro lado de la habitación, con el rostro blanco de sorpresa y horror. Además, continué, mientras mi voz se imponía sobre el caos. Tengo pruebas de que algunos participantes, incluyendo a mi propia esposa, la doctora Tessa Eley, han estado mintiendo sobre sus actividades profesionales. La doctora Eley afirmó estar tratando a pacientes con ébola en África Occidental, cuando en realidad, estaba participando en estas fiestas amorosas, en Portland, Oregón. Fue entonces cuando Owen Grant perdió los estribos. Se abrió paso entre la multitud, hacia el escenario, con el rostro rojo por la rabia y el alcohol. Hijo de puta. No tienes derecho a. Tengo todo el derecho, dije, bajando del micrófono para enfrentarlo. Tengo el derecho de exponer a mentirosos, tramposos y chantajistas. Tengo el derecho de proteger a mis hijos de padres que piensan que los votos matrimoniales son solo sugerencias. Owen me lanzó un golpe. Yo me lo esperaba. Esquivé su torpe puñetazo, le agarré la muñeca, y usé su impulso para darle la vuelta y sujetar su brazo a la espalda. 16 años de matrimonio, no me habían hecho olvidar mi entrenamiento militar. Señoras y señores, anuncié a la multitud de espectadores conmocionados. Conozcan al Dr. Owen Grant, cardiólogo y rompehogares. Él ha estado teniendo una aventura con mi esposa durante los últimos 4 meses, mientras su propia esposa se encargaba de cuidar a sus hijos. Solté a Owen, quien tropezó y casi se cae. Miró a su alrededor en la habitación. A cientos de personas que lo miraban con disgusto y fascinación. Esto es una locura, tartamudeó. Estás loco. Tessa, diles que esto es una locura. Pero Tessa ya se había ido. La vi empujando a la multitud hacia la salida, desesperada por escapar de la humillación. ¿La doctora? Bass intentó seguirla, pero Julia Grant se interpuso en su camino. Doctora Bass, dijo Julia, con su voz resonando claramente por la habitación. Creo que usted tiene algo, que nos pertenece a mi marido y a mí. Aproximadamente $50. 000 en valor de algo. La multitud estaba devorando esto. Los profesionales médicos aman el drama tanto como cualquier otra persona, especialmente cuando involucra a colegas de los que siempre han sospechado de ser corruptos. Los guardias de seguridad se movían hacia el escenario, pero el Dr. Harwell los ahuyentó. Dio un paso atrás, hacia el micrófono. Señoras y señores, creo que lo mejor es que terminemos las festividades de esta noche.
Gracias por su asistencia, y por favor, conduzcan con cuidado. A medida que la gente comenzó a salir, me encontré rodeado de personal del hospital, que hacía preguntas, ofrecía apoyo, y compartía sus propias sospechas sobre los participantes en el programa de la doctora. Vas. Nick, dijo la doctora Patricia Hendricks, llevándome a un lado. No tenía idea de nada de esto. Sobre Tessa, sobre las aventuras, ni sobre las mentiras. La mayoría de la gente no la tenía. Ese era el punto. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré alrededor del salón de baile, que se vaciaba poco a poco, observando las caras de sorpresa. Y escuchando las conversaciones en susurros, que alimentarían los chismes del hospital durante los meses venideros. Ahora, voy a terminar lo que empecé. La historia llegó a las redes sociales, incluso antes de que yo llegara a casa de la gala. Alguien había grabado mi discurso, y el colapso de Owen, y, en cuestión de horas, el hashtag Escándalo Riverside era tendencia a nivel local. Para el domingo por la mañana, las estaciones de noticias locales lo llamaban Emedgate. Y transmitían historias sobre la corrupción en la comunidad médica de la ciudad. Encontré a Tessa sentada a la mesa de nuestra cocina, todavía con su vestido de gala, mirando su teléfono, con lágrimas corriendo por su rostro. Nick, por favor. Tenemos que hablar de esto racionalmente. ¿Racionalmente? ¿Quieres discutir el comportamiento racional? Me serví un café, y me senté frente a ella. Empecemos con la decisión racional, de mentir sobre tratar a pacientes con ébola. Mientras en realidad, te estabas acostando con tu colega, en habitaciones de hotel de Portland. No se suponía que sucediera así. Se suponía que era solo un descanso. Una oportunidad para resolver las cosas. ¿Resolver qué cosas, Tessa? Como gastar $8,000 del dinero para la universidad de nuestros hijos. En cuotas de membresía, para un club de amor. Se veía genuinamente sorprendida. ¿Cómo sabes sobre el dinero? Lo sé todo. Los pagos a Alexis Bass, el chantaje, las fotografías, los vídeos, todo. Deslicé una carpeta manila sobre la mesa. Tu novio Owen ha sido suspendido. En espera de una investigación. La doctora Bass enfrenta cargos criminales por extorsión. ¿Y tú? Estás a punto de perder tu licencia médica, por violaciones éticas. Tessa abrió la carpeta, y vio copias de todas las pruebas que yo había reunido. Registros financieros, fotografías, mensajes de texto, recibos de hotel. Toda su vida secreta, expuesta en blanco y negro. Contrataste a un investigador privado. Contraté a un profesional, para encontrar la verdad. Algo que tú pareces haber olvidado cómo hacer. Nick, sé que estás enojado, pero piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. Estoy pensando en los niños. Estoy pensando en que se merecen algo mejor. Que una madre que les miente a la cara, sobre salvar a niños africanos, mientras en realidad está destruyendo a su propia familia. Fue entonces cuando Maddie apareció en la puerta de la cocina, todavía en pijama. Papá, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay camionetas de noticias afuera? Tessa y yo nos miramos. En toda nuestra planificación, para la destrucción mutua, de alguna manera habíamos olvidado que nuestros hijos quedarían atrapados en el fuego cruzado. Siéntate, cariño, le dije. Tenemos que explicarte algunas cosas. La hora siguiente fue la más dura de mi vida. Explicarle a tu hija de 15 años, y a tu hijo de 13, que su madre había estado viviendo una mentira durante meses. Que el matrimonio de sus padres había terminado. Y que su familia estaba a punto de convertirse en noticia local. No estaba cubierto en ningún manual de crianza que yo hubiera leído. Maddie se lo tomó mejor que Will. Ella había heredado lo suficiente de mi naturaleza desconfiada como para haber sentido que algo andaba mal.
Will simplemente se sentó allí, aferrado a su Nintendo Switch, tratando de procesar información que habría desafiado incluso a los adultos. Entonces, ¿mamá realmente no ayudó a personas enfermas en África?, preguntó Will. No, amigo, no lo hizo. ¿Y tú y mamá se van a divorciar? Sí. Y todos se van a enterar de esto, porque está en las noticias. Probablemente. Will asintió lentamente. Esto apesta. Sí, realmente lo hace. Tessa intentó explicarse, justificar sus acciones, y minimizar el daño. Pero los niños no eran estúpidos. Ellos entendían la traición, incluso si no comprendían las complicaciones adultas que la habían provocado. Para el lunes por la mañana, la historia había explotado más allá de las noticias locales. Los escándalos de ética médica, que involucraban fiestas de amor y chantaje, eran aparentemente irresistibles para los medios de comunicación nacionales. CNN emitió un segmento sobre la mala conducta profesional en la atención médica. Fox News lo llamó negligencia médica del corazón. El hospital estaba recibiendo llamadas de reporteros de todo el país. Me tomé una semana libre en el trabajo para lidiar con abogados, reporteros y el caos general que surge al convertirse accidentalmente en el centro de una noticia nacional. Mi teléfono sonaba constantemente, con solicitudes de entrevistas, ofertas de contratos para libros y llamadas de otros cónyuges traicionados, que querían consejos sobre cómo exponer a sus parejas infieles. Los procedimientos legales avanzaron más rápido de lo que había esperado. Tessa contrató a un costoso abogado de divorcios, especializado en casos de alto perfil. Pero la evidencia en su contra era abrumadora. Julia y yo habíamos documentado todo tan a fondo, que no había lugar para la negación. Ni para la negociación. Señor L.I., me explicó mi abogada, Lisa Chan, durante una de nuestras reuniones. El equipo legal de su esposa está tratando de argumentar que la evidencia se obtuvo ilegalmente. Están alegando invasión a la privacidad. Todo lo que encontramos era de registro público. O fue proporcionado por participantes dispuestos. Nada fue hackeado, robado, ni obtenido a través de vigilancia ilegal. Eso es lo que les dije. También están tratando de argumentar que exponer la aventura públicamente constituye angustia emocional y difamación. Ella se difamó a sí misma, al mentir sobre tratar a pacientes con ébola. Yo, simplemente, proporcioné pruebas fotográficas de que estaba mintiendo. La batalla por la custodia fue más complicada. Los abogados de Tessa argumentaron que, a pesar de sus fallas personales, ella seguía siendo una madre competente, que merecía la custodia compartida. Mis abogados argumentaron que alguien que podía mentirles a la cara a sus hijos durante meses sobre sus actividades profesionales no era digna de confianza para su bienestar emocional. Los niños hicieron que la decisión fuera más fácil al negarse a quedarse en el departamento de Tessa. Maddie era lo suficientemente mayor como para elegir dónde quería vivir. Y Will siguió el ejemplo de su hermana. Estaban enojados, heridos, y se sentían traicionados por las mentiras de su madre. No quiero verla, le dijo Maddie al consejero del tribunal de familia. Ella nos mintió sobre todo. ¿Cómo sabemos que no mentirá sobre otras cosas? Mientras tanto, las consecuencias profesionales se estaban acumulando. La doctora Bass fue arrestada por cargos de extorsión. Owen Grant fue despedido de su puesto, y se enfrentó a audiencias de la Junta Médica, que probablemente pondrían fin a su carrera. Tessa fue suspendida, en espera de una investigación. Y enfrentó consecuencias profesionales similares. El escándalo de educación continua había expuesto la corrupción en múltiples hospitales. Las juntas médicas de todo el estado estaban revisando las licencias de todos los involucrados. Varios participantes ya habían renunciado, en lugar de enfrentar medidas disciplinarias profesionales.
Pero, yo aún no había terminado. 3 meses después de la gala, estaba sentado en la oficina de mi abogada, revisando el acuerdo final de divorcio, cuando Lisa Chan me entregó un sobre, que había sido entregado por un mensajero. Es del abogado de Tessa. Ella quiere reunirse contigo en privado. ¿Para qué? No lo dijo, pero sospecho que va a intentar una última manipulación para salvar algo de este desastre. Encontré a Tessa esperando en Riverside Park, el mismo lugar donde Julia y yo habíamos planeado por primera vez nuestra campaña de destrucción mutua. Se veía terrible, estaba delgada, pálida, y usaba ropa que sugería que su situación financiera se había deteriorado significativamente. Nick, gracias por venir. ¿Qué quieres, Tessa? Quiero pedir disculpas. Disculparme de verdad. No es solo lenguaje de abogados. Quiero que sepas que entiendo lo que les hice a ti, a los niños, y a nuestra familia. De acuerdo. ¿Lo sientes? ¿Eso es todo? También tengo miedo. La junta médica va a revocar mi licencia. Nunca más volveré a ejercer la medicina. Lo he perdido todo. Mi carrera, mi familia, y mi reputación. No me queda nada. Estudié su rostro, buscando signos de manipulación o engaño. Pero ella, simplemente, se veía destrozada. Tú tomaste tus decisiones, Tessa. Las acciones tienen consecuencias. Lo sé, pero necesito que sepas que nunca tuve la intención de que esto llegara tan lejos. Todo comenzó solo como una emoción. Algo diferente. Alexis hizo que pareciera sofisticado. Como si estuviéramos explorando el crecimiento personal. Crecimiento personal, a través del adulterio, y de mentirles a tus hijos. Sé cómo suena. Sé cómo se ve. Pero yo me estaba ahogando. Nick. Me sentía atrapada en nuestra rutina, y en nuestra vida. Me sentía invisible. Entonces, decidiste volverte visible, uniéndote a un club de amor. Y mintiendo sobre tratar a niños moribundos en África. Ella se encogió. Cuando lo pones así, suena monstruoso. Fue monstruoso. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, viendo a los corredores y a los paseadores de perros disfrutar de la tarde de primavera. Personas normales, viviendo vidas normales, sin escándalos ni traiciones. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, vives con las consecuencias de tus decisiones. Te buscas una nueva carrera. Tal vez en una ciudad diferente, donde la gente no conozca tu historia. Intentas reconstruir algún tipo de relación con tus hijos. Si es que te lo permiten. Y aprendes a vivir con el hecho de que destruiste un matrimonio de 16 años, por unos pocos meses de emoción. ¿Y tú? ¿Qué te pasa a ti? Pensé en esa pregunta. ¿Qué me pasaba a mí ahora? La venganza estaba completa. Tessa había perdido su carrera, su reputación, y su familia. Owen Grant enfrentaba consecuencias similares. La doctora Bass enfrentaba cargos criminales. Todos los involucrados en el escándalo habían sido expuestos y castigados. Pero la venganza, estaba descubriendo, era como una cirugía. Podía extirpar el tejido enfermo, pero no podía curar la herida subyacente. Voy a concentrarme en criar a nuestros hijos, y en ayudarlos a comprender que las decisiones de su madre no los reflejan a ellos. Continuaré con mi carrera. Y tal vez escriba un libro sobre toda esta experiencia. Y eventualmente, intentaré encontrar a alguien que entienda que los votos matrimoniales realmente significan algo. Tessa comenzó a llorar. Te amé, Nick. Realmente te amé. Tal vez lo hiciste, pero el amor sin respeto, sin honestidad, y sin compromiso, no es realmente amor. Es solo conveniencia, con emociones adjuntas.
Me puse de pie para irme, y luego me volví. Tessa, quiero que sepas que no te odio. Ya ni siquiera estoy enojado. Solo estoy decepcionado. Lo tenías todo. Una carrera que amabas. Hijos que te adoraban, un esposo que habría hecho cualquier cosa por ti. Y lo tiraste todo por la borda, por algo que ni siquiera era real. Se sentía real en ese momento. Ese es el problema. Confundiste el sentimiento con la realidad. Confundiste la emoción con la felicidad. Confundiste el secreto con la sofisticación. Y ahora te toca vivir con la realidad de esas confusiones. Me alejé de ella, mientras se quedaba sentada sola en ese banco del parque, llorando sobre los escombros de una vida que ella misma destruyó a través de sus propias decisiones. El divorcio finalizó 2 semanas después. Me quedé con la casa, la custodia principal de los niños, y la mayor parte de nuestros bienes. Tessa obtuvo un pequeño acuerdo económico, y derechos de visita supervisada, que rara vez ejercía. 6 meses después de la gala, estaba ayudando a Maddie con sus solicitudes para la universidad, cuando me hizo la pregunta que yo había estado temiendo. Papá, ¿crees que mamá volverá a ser normal algún día? No lo sé, cariño. Eso espero. Espero que aprenda de esto, y que encuentre una manera de ser feliz, sin lastimar a otras personas. ¿Crees que te volverás a casar alguna vez? Tal vez algún día, pero no hasta que esté seguro de que puedo confiar en alguien por completo. Y no hasta que tú y Will estén listos para ese tipo de cambio, en nuestra familia. ¿Y qué pasa si nunca estamos listos? Me reí. Entonces, supongo que seré un padre soltero muy dedicado. Will levantó la vista de su videojuego. Papá, ¿alguna vez nos mentirías de la forma en que lo hizo mamá? No, amigo. Te prometo que nunca les mentiré. Sobre nada que sea importante. Si me hacen una pregunta, obtendrán una respuesta honesta. Incluso si no es la respuesta que quieren escuchar. Incluso si la verdad apesta. Y especialmente si la verdad apesta. Porque las mentiras, al final, siempre empeoran todo. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, me senté en la oficina de mi casa, revisando los documentos finales del proceso de divorcio. Todo estaba resuelto. La venganza estaba completa. La justicia, tal como era, se había cumplido. Pero, mientras miraba alrededor de la casa, donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos celebrado cumpleaños y días festivos, y donde habíamos construido lo que yo creía que era una vida juntos, me di cuenta de que la venganza era una victoria vacía. Destruí a las personas que me habían traicionado, pero no pude reconstruir lo que me habían quitado. No pude restaurar la confianza, la inocencia, ni la creencia de que las personas que amas siempre elegirán proteger, en lugar de destruir, lo que han construido juntos. El escándalo me había hecho famoso localmente. Los reporteros todavía llamaban ocasionalmente, pidiendo actualizaciones sobre la historia del Medgate. Me habían invitado a hablar en conferencias sobre ética en el lugar de trabajo y la importancia de la integridad profesional. Un editor me había ofrecido un contrato para un libro, para contar mi historia en detalle. Pero la fama construida sobre la destrucción personal se sentía vacía. Había ganado la guerra, pero había perdido algo esencial en el proceso. La capacidad de confiar por completo, de amar sin reservas. Y de creer que las personas son fundamentalmente buenas. Tal vez ese era el verdadero costo de la venganza. No solo la destrucción de tus enemigos, sino el endurecimiento de tu propio corazón. Contra la vulnerabilidad futura. O tal vez, ese era simplemente el precio de crecer. Y de aprender que el mundo es más complicado y cruel de lo que hubieras querido creer. De cualquier manera, todo había terminado. Tessa se había mudado a otro estado, para empezar de nuevo. Owen Grant había perdido su licencia médica,
y trabajaba como representante de ventas farmacéuticas. La doctora Bass estaba cumpliendo 18 meses, en una prisión federal, por extorsión y fraude postal. Los niños estaban yendo bien en la terapia, aprendiendo a procesar su ira y decepción de manera saludable. Maddie había sido aceptada en 3 universidades, y planeaba estudiar periodismo. Will se había unido al club de robótica en la escuela, y hablaba de convertirse en ingeniero. La vida seguía adelante, como siempre lo hace la vida, llevando consigo las cicatrices. Pero ya no las heridas abiertas, de la traición y de la venganza. Cerré la carpeta, que contenía el último de los documentos legales. Y la guardé en el cajón de mi escritorio. Luego subí las escaleras, para ver cómo estaban mis hijos, las 2 personas en el mundo. ¿Qué importaban más que cualquier matrimonio, cualquier carrera, o cualquier venganza? Ambos estaban dormidos, a salvo en sus camas, soñando con futuros, que no estarían definidos por los fracasos de sus padres. Eso era suficiente. Eso lo era todo.